Amigos, bienvenidos al GeneXus Live 2021. Además está decir que extraño mucho no poder dar este keynote de forma presencial. Creo que estamos en el final de la pandemia y el año que viene ya vamos a poder volver a hacerlo presencial. Hablando de final de pandemia, creo que es el momento, después de estos 2 años tan agitados, que tuvimos que actuar tan rápidamente y tan reactivamente, creo que es el momento que ya podemos empezar a hacer algunas reflexiones sobre las cosas que pasaron y cómo podemos aprovechar eso para el futuro. En particular, si hay algo que quedó claro es que la pandemia lo que hizo es acelerar procesos que ya venían de antes, cosas que pensábamos que tenían determinado tamaño, ahora se agrandaron. Son cosas, transformaciones más rápidas, aumentó la aceleración de todo el proceso. Y dentro de eso, de ese proceso de que se aceleró, yo creo que hay algo que de alguna manera yo le llamo la paradoja del software, que es que el mundo necesita cada vez más software, eso está clarísimo, pero lo que no tiene, la mayor parte de la gente fuera de la industria no lo tiene claro, es que, por otro lado, construir software es cada vez más difícil. El otro día lo hablaba con una persona fuera de la industria y me decía, pero ¿cómo puede ser? Si los sistemas son cada vez más fáciles de usar. Exactamente, para que los sistemas sean cada vez más fáciles de usar, que tengan más usabilidad, que tengan más escalabilidad, que tengan más seguridad, todas las cosas que hay que hacer por detrás son cada vez más difíciles. Esa es una de las razones. La otra es que nos animamos a hacer software para cosas cada vez más complejas. Si miramos el software que hacíamos hace 20 o 30 años, era para cosas más simples de lo que nos animamos ahora. Ahora nos animamos a cosas más complejas. Pero hay una tercer componente, una tercera causa que es, el centro del problema, tenemos mucha que se llama complejidad accidental. Lo que tenemos es que, no es complejidad que viene del sistema, sino complejidad que introducimos nosotros desde el punto de vista técnico. El ejemplo más claro de esa complejidad accidental lo podemos ver en la parte de web, en la parte de web frontend, con lo que llaman los frameworks de JavaScript. Si ustedes ven lo que está pasando en eso, es una locura, es cada vez más rápido lo que está pasando, los cambios son cada vez más grandes y los sistemas son cada vez, el código que se escribe es cada vez más complejo y cada vez más difícil de entender. Eso genera, todo tipo de situaciones complejas, como por ejemplo, desarrolladores de 20 y pico de años que ya quedan obsoletos porque aprendieron una tecnología de determinado framework de JavaScript que un tiempito después desaparece, no se usa más, a veces duran 6 meses, a veces 1 año, a veces lo que el año pasado era espectacular y el de state of the art, hoy ya es algo del pasado. Así que ese giro constante de velocidad y de complejidad creciente hace que tengamos una situación bien compleja. La situación es, requerimos cada vez más software, hacerlo es cada vez más difícil. La pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo resolvemos? El mundo en general ha tratado de resolver esta situación con una solución de muy corto plazo, que es poner más gente a atacar el problema. Si necesitas hacer Android, poné un equipo con Android. Si necesitas para iOS, contratá más gente para iOS. Si hay que hacer web frontend, otros, developers de web. Y así sucesivamente, hasta tener equipos, una enorme cantidad de gente. Nosotros en GeneXus hicimos una apuesta. A mí me gustan las empresas que hacen apuestas fuertes. Y nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte desde la propia fundación, que es la solución para resolver esta paradoja, cómo cortar este nudo gordiano, no es poner más gente, sino que es poner más tecnología. La humanidad, como un todo, siempre terminó resolviendo los problemas con más tecnología. El hombre es un fabricante de herramientas. La apuesta que nosotros tenemos es que la forma de resolver esto es automatizar todo lo que sea automatizable. Y nosotros pasamos estos 2 años haciendo una serie de demostraciones de la potencia de esa apuesta, la capacidad que tiene GeneXus para poder resolver esa situación de hacer software extremadamente complejo de forma muy rápida y a bajo costo. El ejemplo que les contaba en el GeneXus Live del año pasado era la aplicación Coronavirus UI.
Fue una aplicación que la lanzamos en la primera semana cuando comenzó la pandemia en Uruguay. No voy a entrar demasiado en detalles hoy, lo que les puedo decir es cuál es la situación actual de esa aplicación. Hoy la usan 2.7 millones de uruguayos en una población total de Uruguay de 3.4 millones. Es decir, que si sacamos las personas que no tienen celular, prácticamente todos los uruguayos usan la aplicación. En este periodo de un año y medio más o menos, lo que se hicieron es 20 versiones sucesivas. Así que bueno, ese es un ejemplo de la capacidad de GeneXus para hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, esta pandemia nos reservaba para este año un desafío más. Un desafío también que no estaba relacionado con una app, pero que también tuvimos que actuar muy rápidamente a una situación de emergencia. La situación se dio cuando se comienza a hacer el proceso de vacunación. Cuando Uruguay recibe las vacunas, no se había pensado todavía cómo hacer un sistema de vacunación que permitiera vacunar a la población lo más rápido posible. Es decir, por supuesto que existían sistemas de vacunación, eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que lo que cambió todo es que ahora toda la población, todos a la vez querían vacunarse lo más rápido posible. Es decir, que había una situación de cuello de botella, todos a la vez queriendo hacer exactamente lo mismo. Eso nos obligó a encontrar una solución al problema. Había muy poco tiempo para resolverlo y nos obligó a encontrar una solución de hacer software, construir software, pero que no teníamos tiempo suficiente como para empezarlo desde cero. Así que, además de la velocidad que teníamos que tener, teníamos el gran desafío de la integración con sistemas que ya existían. No daba el tiempo para reescribir todo, así que había que usar mucho de lo que ya existía, pero sin embargo había que atender muy rápidamente a por lo menos 1 millón de personas que se iba a querer registrar en un periodo muy corto de tiempo. Desarrollamos usando el GeneXus 17, comenzamos a hacer ese proceso, demoramos una semana en entregar ese sistema y todavía recuerdo hoy, el primer día que comenzó ese sistema y entró en producción, conseguimos registrar a 800.000 uruguayos en un periodo de 3 horas. Sin hacer, digamos, el sistema soportó perfectamente. De hecho, cuando después analizamos cómo nos había ido, encontramos que nos había ido, digamos, habíamos sobredimensionado los recursos en la red, podríamos haber, digamos, aceptado muchísima más cantidad de personas, aceptamos todas las que quisieron hacer. Así que, digamos, lo que tenemos hoy es un sistema de vacunación que absolutamente escalable, para cantidades muy superiores a lo que es el Uruguay. Es un sistema que permitió que Uruguay hoy es uno de los países que tiene la mayor cantidad de vacunación del mundo. Fue de los que lo hizo más rápidamente. Y otro tema, signo de los tiempos modernos, es que cada vez que las personas se vacunan en Uruguay no hay absolutamente ningún papelito. Nadie le da un papelito. Todo el proceso de vacunación es un proceso digital. Eso, digamos, hablando con un amigo alemán el otro día me decía, mira, eso en Alemania no hay. No tenemos eso en Alemania. Así que bueno, esa es un poco lo que ha pasado, lo que nos ha permitido hacer GeneXus, reaccionar rápidamente ante hechos imprevistos. No teníamos pensado que teníamos que hacer la app, no teníamos pensado que teníamos que hacer el sistema de vacunación, pero ambos los hicimos en tiempo récord y cumpliendo exigencias cada vez mayores de escalabilidad, de seguridad, de usabilidad, etcétera, etcétera. Así que, en el fondo, digamos, y yendo a las reflexiones de la pandemia, yo creo que un hecho importante que queda claro es lo que nosotros necesitamos es la capacidad no de predecir, no de saber lo que va a pasar. Lo que nos pasaron fueron todos hechos impredecibles, ninguno lo podía haber predecido razonablemente. Lo que necesitamos no era entonces predecibilidad, sino que lo que necesitamos es agilidad. Una vez que las cosas pasan, poder reaccionar rápidamente, entregando software lo más rápidamente posible. Eso fue lo que hicimos en este periodo desde GeneXus y eso fue lo que estuvo haciendo la comunidad GeneXus durante todo este periodo, reaccionando con agilidad a estos tiempos tan particulares de la pandemia. Para que nos cuenten un poco más cómo hizo la comunidad GeneXus en esto, quiero invitar a Gisela Bertelli y Gustavo Carriquiri que nos cuenten de esto. Muchas gracias.
Gracias, Nicolás. Quisiéramos compartir en los próximos minutos con Gisela algunos hechos y experiencias relevantes del último año. Lo primero es conversar sobre GeneXus 17, que es la versión ayer, 20 de octubre, se cumplió un año de liberada. Es una versión, como decía Nicolás en su lanzamiento, battle tested y ha ido evolucionando en el correr de este año. Hemos ido cumpliendo la promesa de entregar valor cada 2 meses en upgrades y de este modo esa plataforma ha ido evolucionando y hemos entregado, por ejemplo, nuevas plataformas como Huawei, como el generador Angular, nuevas funcionalidades respecto a seguridad, extendiendo el GAM, más potencia en el diseño, una cantidad de funcionalidades que la comunidad ha recibido durante el último año. A su vez, esto ha permitido que muchos miembros de la comunidad pudieran generar, trabajar y evolucionar sus aplicaciones tecnológicamente en la versión 17, con lo cual hoy podemos decir orgullosamente que casi el 50% de los proyectos que están siendo desarrollados actualmente con GeneXus lo están siendo hechos con la GeneXus 17. Definitivamente, la comunidad GeneXus ya adoptó la versión 17, pero no es solo la adopción, sino también que ha crecido y se ha expandido geográficamente. En el último año les compartía que 6 nuevos mercados han adoptado nuestra tecnología: Curazao, Jamaica, Cabo Verde, Malasia, Singapur. Este año estamos muy orgullosos de contarles que 8 nuevos mercados se incorporan a la comunidad GeneXus: Holanda, Surinam, Islas Caimán, Filipinas, Irlanda, Grecia, Eslovenia y Trinidad y Tobago. Cuando liberamos la versión 17, compartíamos algunas de las predicciones de Gartner. En ese momento, compartíamos sobre la adopción de las plataformas low-code. Definitivamente, esas predicciones se han cumplido. Y no solo eso, sino que se han acelerado. Todas las industrias, independientemente de su tamaño, su segmento o su complejidad tecnológica o organizacional, han tenido que adoptar este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, necesitan más y mejor software. Y hacer más y mejor software significa poder hacer aplicaciones que sean flexibles, en forma ágil y al mismo tiempo que sea a un costo razonable. Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a la capacidad de poder adaptarse a las nuevas situaciones, especialmente en el momento de la pandemia, en donde había altísima incertidumbre. Pero también nos referimos a la capacidad de poder integrarse con otras tecnologías, con otros sistemas. Todo eso refiere a la flexibilidad y es uno de los atributos indispensables para que las compañías puedan desarrollar software hoy en día. Un ejemplo de esto es la Henan Yongwang Steel Manufacturing, que es una empresa metalúrgica que fabrica torres de hierro para la State Grid Corporation of China, que es la industria de distribución de energía eléctrica en China, que es la más grande del mundo. Esta empresa tiene varios departamentos de finanzas, logística, producción, y no lograba integrarlo en un proceso fluido de producción. Buscaba mejorar la eficiencia en este sentido. Entonces, lo que decidió con GeneXus es desarrollar un ERP que le diera más agilidad y fluidez a todo el negocio y como resultado final logró aumentar un 30% la eficiencia en la producción y reducir un 60% los costos administrativos de la compañía. Otro caso basado en flexibilidad, bastante diferente, es Tracker Hub. Tracker Hub es una empresa con sede en Inglaterra que hace bastante tiempo que se dedica a conectar a clientes que precisan servicios financieros o de seguros con compañías que dan estos servicios, ¿sí? Ese negocio ha ido evolucionando y originalmente lo hacían manualmente y por intercambio de mails y planillas, y eso evolucionó y decidieron implementar una solución no-code, con lo cual mejoraron. Sin embargo, la dinámica del negocio y la evolución del negocio se dieron cuenta que precisaban más flexibilidad, precisaban seguir evolucionando y ahí decidieron, durante la pandemia, en 5 meses, su equipo de desarrollo que está en Australia decidió implementar todos los procesos en GeneXus. Hoy es una empresa que tiene una solución SaaS que hace entregas de los pedidos de los clientes de mejoras al sistema en una semana, semana y media, y tiene más de 14.000 negocios cerrados y unos 1.200 usuarios permanentemente utilizando el sistema. El segundo atributo fundamental para poder desarrollar software hoy en día es la agilidad. Y cuando hablamos de agilidad, nos referimos a la posibilidad o a la potencia que tienen los clientes de poder responder y desarrollar software velozmente. También nos referimos a la metodología incremental, a hacer testing continuo, testing permanente, a hacer integración continua. Este es el segundo atributo que es fundamental para que las compañías puedan desarrollar software hoy en día.
En este sentido, quisiera compartir dos ejemplos, uno de Brasil y otro de México, en particular la prefectura de Blumenau, que es una prefectura del municipio de Blumenau, en Santa Catarina, Brasil, al sur, maneja más de 370.000 personas en ese municipio, y ellos precisaban desarrollar, les fue encomendado que desarrollaran una aplicación para el seguimiento de los pacientes COVID positivos, que pudieran recibir alertas, reportar su estado de salud e incluso recibir servicios de salud a través de la aplicación. Dado que ellos ya tenían un proceso de desarrollo desde el 2008 con GeneXus, tenían toda la parte de ciudadanía digital muy armada con procesos de Hekiflow e incluso tenían mucha experiencia en desarrollo de aplicaciones. Habían lanzado hacía relativamente poco una aplicación muy exitosa que se llama Alerta Blue, que es una aplicación para alertar a los ciudadanos respecto a inundaciones, deslizamiento de tierras, cuestiones de riesgo, que pudiera poner en riesgo la salud de las personas. Así que, dada esa experiencia, decidieron hacer esta solución que le requerían con GeneXus y la lograron desarrollar en una semana y hoy llevan miles de personas bajo seguimiento con esta aplicación. En tanto, en México, la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, que es un estado mexicano de unos 3 millones y pico de personas, también le fue encomendado, pero esta aplicación en realidad lo que precisaban era todo el plan de vacunación de los docentes de la Secretaría de Sonora y personal de apoyo, que son alrededor de 70.000 personas, ¿sí? Entonces, lo que ellos hicieron fue una aplicación que manejaba las personas, las agendas y los locales de vacunación y el seguimiento de todo el proceso. Esa aplicación la desarrollaron en una semana y los 70.000 docentes y personal de apoyo fueron vacunados en 4 días solamente. Definitivamente, la flexibilidad y la agilidad son fundamentales para poder desarrollar software hoy en día. Pero eso no es suficiente. Es necesario poder realizarlo a un costo razonable. Es necesario poder ahorrar tiempo y costos para que los proyectos sean viables. En este sentido, compartir con ustedes 2 experiencias más. Una es de Taisei Information System, que es una empresa que provee desarrollo de software y soporte de infraestructura al Taisei Group, que es una de las 5 constructoras más grandes de Japón. El desafío que tenía esta compañía era que, dado la complejidad del negocio y la amplitud del grupo, precisaba hacer desarrollo multiplataforma. Ese desarrollo multiplataforma requería que tuviera especialistas en cada una de las tecnologías que implementaba. Como esto no lo podía tener, contrataba partners que le desarrollaban, especializados en cada una de las tecnologías que le desarrollaban las aplicaciones. Esto indudablemente aumentaba el costo de cada aplicación. Buscando reducir los costos, lo que hicieron fue el equipo interno de Taisei Information System lo capacitaron en GeneXus con una baja curva de aprendizaje y hoy logran tener un equipo interno de desarrollo que es multiplataforma, basándose en GeneXus, que van desde el diseño hasta el delivery de las soluciones. Y así, por ejemplo, hicieron una aplicación para el acceso al Advanced Center of Technology, que básicamente es una aplicación que uno reserva ahora y luego va y se autentica contra un token y avisa a las personas involucradas en esa reunión. Esa aplicación la hicieron con un 30% menos de esfuerzo, con un 30% menos de costo que las alternativas que podrían haberlo implementado. El otro caso es Traditional Bank de Kentucky. Traditional Bank de Kentucky es un banco regional de Estados Unidos de 2.1 billones de dólares de capital. Es un banco de una atención muy personalizada que originalmente utilizaba un CMS, un Content Management System, y formularios desarrollados para llevar toda la operativa. Pero a la medida que se sofisticó la operativa del banco y se sofisticaron las operaciones que requerían hacer los clientes, esto no fue suficiente. Buscaron opciones en el mercado, pero no encontraban alguna solución que se adaptara a sus necesidades y que pudieran afrontar económicamente, por lo cual contactaron a Software Information System, que desarrolló todos esos forms y una cantidad de aplicaciones específicas para el banco en pocos meses y lograron realmente una digital transformation a mucho menor costo, un costo que podían enfrentar, con un time to market muy apropiado para el negocio. En resumen, los 3 atributos que recorrimos hoy, flexibilidad, agilidad y velocidad en el desarrollo de software y poder hacerlo a un costo razonable, fueron las claves que hicieron la diferencia a los clientes en la pandemia. Pero definitivamente va a ser la clave que va a marcar la diferencia en la post-pandemia. Hoy, más que nunca, es necesario poder desarrollar más y mejor software. Para conocer cuáles son los desafíos que se viven en este momento y cuáles son las soluciones que tienen los clientes GeneXus, invitamos a Armin y a Gastón.
Gracias, Gustavo. Gracias, Gisela. Con Armin vamos a estar ahora recorriendo los desafíos que tenemos alrededor de la tecnología para desarrollar estos sistemas que mostraban tanto Gustavo como Gisela previamente. Y con Armin vamos a estar también conversando un poco qué es lo que tenemos en GeneXus para enfrentar esos desafíos, para dar soluciones a cada uno de esos desafíos. Y un poco en tren de tratar de organizar esos desafíos, los separamos en 4 columnas. La primera de ellas es lo que le hemos llamado diseño y multiexperiencia. El año pasado ya hablábamos de multiexperiencia. Este año hemos incorporado la palabra de diseño. ¿Por qué? Porque creemos que ahí es donde se dan una gran cantidad de desafíos en la construcción de software de misión crítica. Para que un software de misión crítica llegue a los usuarios y tenga éxito, tenemos que tener un buen diseño. Un buen diseño de interacciones, un buen diseño visual, un buen diseño en donde las interacciones entre el mundo real y la tecnología realmente fluya. Y para ello tenemos muchos desafíos en las empresas y en la construcción de software. El primer desafío es realmente hacer escalar el diseño, el concepto de que el diseño es importante en las empresas. Ese es el primer desafío. Ahora también lo que nos va a dar es que una vez que empecemos a hacer diseño, es que necesitamos cierto nivel de coherencia en los productos que estamos liberando dentro de nuestras empresas. Y ese, obviamente, lo que vamos a querer hacer es que no nos disminuya los tiempos de respuesta hacia los usuarios en que nosotros entregamos el software. Para ello, entonces, necesitamos velocidad, pero por tener velocidad no tenemos que perder lo que es la fidelidad de los diseños que crean nuestros diseñadores. Todo eso, digamos, es un combo importantísimo de un conjunto de desafíos en los que hemos estado trabajando fuertemente durante el 2020 y durante el 2021 en GeneXus. Exacto. Y para afrontar estos desafíos, hemos trabajado en una estrategia que se basa en 3 pilares. Primero, en entregar junto con GeneXus más design systems, más componentes, estilos, controles y patrones para que ustedes puedan desarrollar y avanzar con coherencia en sus diseños. Segundo, hemos apoyado a nuestros partners para que construyan más design systems y más herramientas para que puedan acelerar sus desarrollos. En tercer punto, hemos trabajado en automatizar todo lo que es el diseño cuando ustedes tienen que implementar nuevos sistemas con GeneXus y tienen que implementar nuevos diseños en sus proyectos. Con respecto a este último, hemos puesto foco en 2 puntos, en la importación de diseños externos y en el modelado en GeneXus de nuevos sistemas de diseño. Nosotros creemos que la mayor productividad se logra cuando cada persona del equipo trabaja en su herramienta favorita. Así es que pensamos que los diseñadores tienen que trabajar en su herramienta, por ejemplo Sketch, y los desarrolladores en su herramienta, por ejemplo GeneXus. Así que el diseñador diseña, realiza un diseño, lo exporta, un desarrollador importa ese diseño y luego sigue generando la aplicación a partir de ese diseño. Con esto se logra avanzar muy ágilmente y hemos comprobado en proyectos de a comienzo de año, en este 2021, que lograron reducir los tiempos de desarrollo del frontend en un 75%. Esto es entonces una muestra de la productividad que se logra con estos procesos y automatizando los procesos de Design Ops. El segundo punto es que hemos agregado a GeneXus un nuevo lenguaje específico para modelar diseños dentro de GeneXus. Se llama Design System Object y este permite una mayor conceptualización, un mayor grado de abstracción que, a su vez, este modelado permite una mejor generación de código. Así que logramos como solución final un diseño que sigue con mayor fidelidad que nunca ese diseño original. No solamente eso, sino que la performance de la solución también es mejor. Son esto muestras de la importancia del modelado y de lo que logramos con el modelado en GeneXus. Estas herramientas las hemos utilizado para construir un nuevo design system. Le llamamos Unánimo.
Este Design System va a estar disponible para toda la comunidad, es open source, es extensible, es personalizable y creemos que va a ser la base para que ustedes construyan muchos sistemas de misión crítica usando este diseño y acelerando la construcción de su software y logrando coherencia a lo largo de toda su solución de multi-experience. Bueno, entonces, si bien el primer paso, digamos, es el diseño, pero este diseño tenemos que hacerlo llegar a los usuarios. A los usuarios reciben nuestro software, reciben nuestras soluciones a través de diferentes experiencias. A través de una experiencia web, a través de una aplicación móvil, a través de un chatbot dentro de WhatsApp, Messenger o diferentes canales conversacionales. Algunos usuarios utilizan experiencias alrededor de mapas, otros necesitan visualizar datos, en vez de datos, información a través de diferentes gráficos para poder accionar con eso y tomar decisiones de negocio alrededor de la información que los sistemas les brindan. Por tanto, aquí tenemos, como decía quizás Nicolás hoy al inicio, un gran desafío de complejidad, porque cada una de estas plataformas, cada uno de estos canales son diferentes formas de programar al final del camino. Por tanto, ahí GeneXus nuevamente ha estado trabajando fuertemente en generadores y diferentes soluciones para cada una de estas problemáticas. A ver, la clave nuevamente es el modelado, como decías. Comienzo modelando en un panel y genero a partir de eso para aplicaciones nativas en iOS, aplicaciones nativas en Android y aplicaciones también de otra tecnología que corren en browsers a partir del generador Angular que hemos agregado en este año y como comentaba Gustavo hoy, en algunos de esos upgrades en los que hemos ido liberando este año. Así que a partir de un modelo se generan para múltiples dispositivos de diversos tamaños y encima para múltiples tecnologías. Eso es el poder de abstracción que estamos logrando hoy con GeneXus y a partir de este modelado es que se logra altísima productividad. Por otro lado, hablabas de mapas. Nosotros creemos que las aplicaciones de misión crítica cada vez más están usando datos geográficos y teniendo que manipularlos. Así que hemos agregado en GeneXus componentes que facilitan, por ejemplo, la visualización de esos datos geográficos, por ejemplo, resolviendo escenarios que requieren mostrar esa información en diversas capas sobre esos mapas. No trabajamos solamente en la visualización, también en todo el trabajo alrededor de un dato geográfico, que cuando tengo que dar de alta una línea, un polígono, una línea, un punto, que el operario o quien trabaja con esa solución pueda entonces trabajar sobre el mapa, modificarlo, y es así que entonces también estos escenarios se están cubriendo y facilitando con GeneXus. Gustavo dio varios ejemplos en donde se utilizó diseño ágilmente. Nosotros acá en Uruguay tuvimos el caso del Plan Nacional Coronavirus, en donde todo en nuestro sistema utilizamos diseño, el equipo de diseño creó un design system especializado para este sistema, especializado para lo que teníamos que resolver y se diseñó aplicaciones web, se diseñaron aplicaciones móviles y se diseñaron conversaciones. Esto es una clara muestra de lo que son un desarrollo para multiexperiencias. Pero uno pensaría que ya hay bastante complejidad para realmente llegar a todos estos canales. Y lo que nosotros creemos es que esto van a seguir apareciendo nuevas experiencias a las cuales vamos a tener que hacer frente. Un caso de esto son las super apps, que básicamente son aplicaciones nativas en donde dentro de la aplicación se resuelven muchos casos de uso de usuarios. Cada una de esas aplicaciones que están ahí adentro se llaman mini apps. Un caso canónico de esto es en China, en donde existe WeChat, que es algo parecido a WhatsApp en estas latitudes, en donde los usuarios que utilizan WeChat solucionan varios de los problemas que tienen o varias de las cosas que necesitan dentro del propio WeChat con una mini app. Por ejemplo, pedir un taxi, por ejemplo, pagar una cuenta de impuestos, por ejemplo, pedir comida, etc. Todo lo hacen adentro de lo que se llama una super aplicación, que en este caso es WeChat. En China existen muchas otras más.
y han ido evolucionando y apareciendo muchas superaplicaciones. Bueno, lo que nosotros creemos es que en Occidente está sucediendo y va a empezar a suceder lo mismo. Y para ello hemos trabajado en este 2021 en ser GeneXus, la primera herramienta de low-code que va a permitir dos cosas. Por un lado, en aquellas superapps ya existentes, como WeChat en China, va a permitir crear aplicaciones que se llaman mini-apps dentro de esas aplicaciones, dentro de esas superaplicaciones ya existentes, como WeChat, Alibaba, Baidu, etc. Y por otro lado, en Occidente tenemos tecnología única para permitir construir superaplicaciones, con diversos casos de uso que no voy a entrar en detalle aquí, porque van a haber varias charlas que van a estar hablando de esos casos de uso para los cuales GeneXus va a estar dando soluciones. Jaime González en particular va a hablar de toda de estos casos. Y bueno, si se quiere, la multiexperiencia es una cosa muy importante junto con el diseño, y ya pasamos a los desafíos de la integración y las evoluciones de las plataformas. Ahí, si se quiere, ya entramos en temas más técnicos, si se quiere, más de bajo nivel, y otros desafíos en donde esto de que teníamos que atacar múltiples experiencias también se lleva al ámbito de lo técnico, al ámbito del bajo nivel. Cuando voy a hacer una aplicación de misión crítica, tengo que conocer múltiples almacenamientos de datos, relacionales, no relacionales, de objetos, de diferentes orígenes los datos. Pueden ser datos multimedia o no, videos, etc. Pero también tengo que integrarme con diferentes servicios que a su vez tienen diferentes protocolos, ¿no? gRPC, GraphQL, y REST, SOAP, y así van a seguir evolucionando. Pero a su vez también tengo que hacer diversas y evolucionar diferentes arquitecturas, y así también tengo que integrarme eventualmente con diferentes proveedores, con diferentes técnicas de integración. Y como si eso fuera poco, el desafío que tengo es que yo estoy construyendo software de misión crítica que en general evoluciona y tiene que subsistir, tiene que sobrevivir con el paso del tiempo. Por tanto, tengo que estar atento a la evolución de cada uno de esos protocolos, a la evolución de cada uno de esos data stores o lo que sea. Eso es un gran desafío que lo estamos viendo y solucionando con GeneXus. Exacto. Tú lo decías, estas aplicaciones de misión crítica requieren de generación de código para múltiples tecnologías. Hay que generar para un montón de tecnologías, hay que integrarse con múltiples tecnologías, y después hay que desplegar sobre múltiples tecnologías. En todo esto, GeneXus es clave en muchos proyectos hoy en día ya, como los que vimos con Gisela y Gustavo, pero en lo que hemos puesto foco en este 2021 es en la integración, específicamente cuando hablamos de APIs. Tenemos en GeneXus ahora un nuevo objeto, API, con el cual yo declaro la API de mi sistema. Queda claro entonces en mi base de conocimiento cuál es la API de mi sistema. Queda clara la interfaz, queda clara la implementación para esa interfaz, y puedo declarar además en el medio una capa de mediación que permite una mejor evolución de ese sistema. Puedo evolucionar mi sistema sin disrupción, sin romper la interfaz de mi API. Puedo hacer evolucionar la implementación sin romper eso. Y eso es muy importante en este mundo. Este mundo es muy disruptivo, las APIs evolucionan con mucha disrupción, y poder con GeneXus bajar estos niveles de disrupción creemos que es un gran aporte a la comunidad. El segundo punto en el que hemos trabajado es lo que mencionabas con respecto a la evolución tecnológica. Y esto es un trabajo continuo y constante. Específicamente en .NET, nuestro generador .NET hoy, el de generador de .NET Core, ya genera para .NET 5. Y a partir de noviembre va a generar para .NET 6. Y esto lo hace en concordancia con Microsoft, que también libera en noviembre .NET 6. Esto es una muestra de cómo vamos acompañando la evolución tecnológica, específicamente
junto con nuestro partner Microsoft, y esta evolución la venimos acompañando desde los comienzos, desde que Microsoft en el 2001 liberó .NET y nosotros ya teníamos nuestro primer generador. Ahora, no solamente hubo evolución en el mundo Microsoft, también en el mundo Java. Hubo disrupción, incluso. Pero desde GeneXus ustedes pueden generar para las nuevas tecnologías o para las anteriores. La evolución se hace más fácil con GeneXus. Todas estas aplicaciones no hay que solamente generarlas, lo decíamos hoy, sino que desplegarlas también sobre múltiples tecnologías. Se despliegan con GeneXus las aplicaciones on-premises, en la nube o en ambientes híbridos. Y esto permite evolucionar más rápido los sistemas. De hecho, estos son de los valores que más aprecian de GeneXus. Que con GeneXus, generando código, se logre que la inversión que se hace en el desarrollo de software perdure más. Y además, dado que generamos para múltiples tecnologías, que se baje el nivel de acoplamiento que se tiene con los proveedores, o sea, reducir ese lock-in que se tiene con cada uno de los proveedores. Como decía, estos son de los valores que más aprecian empresas y gobiernos de GeneXus. Y hemos seguido trabajando en este 2021 también alrededor de esto. La importancia de la evolución de las APIs que hablaba Armin, la importancia de poder en una base de conocimientos entender cuáles son los límites de mi sistema son cruciales. De hecho, nosotros lo vivimos fuertemente cuando en la segunda etapa que hablaba Nicolás. No en el 2020, en el 2021. La primera etapa fue, si se quiere, un gran desafío de multiexperiencia. La segunda etapa era un desafío de integración, un desafío de crear algo de misión crítica. Y para eso lo primero que hicimos fue pensar en nuestras APIs. Y por eso es que estamos trayendo este objeto API al modelado en GeneXus. Entonces, pensamos en una API y luego pensamos en su implementación. ¿Cuáles son los límites hacia afuera y cuáles son los límites hacia adentro de mi sistema? ¿Con qué nos integramos? Luego que estoy hacia adentro del sistema, tengo que integrarme con diferentes tecnologías. En particular, en el caso de las vacunas, nos integramos con bases de datos no relacionales como DynamoDB, con bases de datos relacionales como MySQL, Postgres y otros casos, y algunos módulos con SQL Server, por ejemplo. Pero a su vez también hicimos integración con S3, con la naturaleza de datos de diferente tipo, cuidando diferentes aspectos y desplegamos como Lambda. Como decías, dependiendo del caso tenemos que tomar decisiones hacia afuera y hacia adentro y el modelado de APIs va a ser algo crucial en lo que creo yo es la construcción de software con GeneXus. Ahora ya entonces, yendo a lo que es el capítulo de misión crítica, la columna de Mission Critical Application. Lo que le llamamos a esto son básicamente sistemas como este que teníamos que construir de vacunas en donde no podíamos fallar. O los sistemas que mencionaba anteriormente Gustavo, que explicaba, en donde si paran, realmente mi negocio se ve fuertemente afectado desde diferentes puntos de vista, de tiempo, de gente o de dinero en muchos casos, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas de misión crítica, además de la construcción de todo de lo que venimos hablando, de la experiencia y de las integraciones que tengo que tener, tienen algunos desafíos arriba de todo eso. Desafíos de, obviamente, confiabilidad, desafíos de privacidad de la información. En el caso de vacunas, por ejemplo, tener que cumplir con ciertas políticas del Estado en lo que es protección de datos, de seguridad. Luego, en este caso, también había un fuerte desafío que creo que lo van a tener todos los sistemas de escalabilidad. Nadie nos va a pedir, ningún usuario nos va a pedir que los sistemas sean escalables. Lo que nos van a pedir los usuarios es que el sistema responda con performance cuando se le hace una solicitud. Eso es escalabilidad, que responda bajo cualquier circunstancia y con la cantidad de usuarios que quieran venir, igual siga respondiendo. Y bueno, y nosotros creo que en los sistemas de misión crítica algo que muchas veces se omite es el modelado de datos. Nosotros creemos que siguen siendo los sistemas que se construyen con GeneXus fundamental pensar en el modelado de los datos. La naturaleza de los datos, cómo se relacionan esos datos, la seguridad alrededor de esos datos. Alrededor de la seguridad es uno de los puntos que hemos trabajado fuertemente para que los sistemas de misión crítica sean exitosos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos trabajado. Tal cual. O sea,
crear soluciones de misión crítica es la cuna de GeneXus, es con lo que nació GeneXus. Así que ahora les quiero contar sobre en qué pusimos foco en este 2021. Y específicamente uno de los puntos era el que tú mencionabas, que era el de seguridad. Y lo primero acá es que nosotros queremos entregar código seguro y código cada vez más seguro. Por eso, el código generado por GeneXus ahora es más seguro que antes. El código que nosotros entregamos en formas de bibliotecas estándar, tanto desarrolladas por nosotros como por terceros, también es más seguro que nunca. Así que pusimos énfasis en esto y además hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo con Veracode para entregar cada vez código más seguro. Veracode es una empresa que se dedica al análisis de código, al análisis de aplicaciones y a dar sugerencias y a encontrar potenciales vulnerabilidades alrededor de la seguridad. Esto lo aprovechamos para analizar nuestro propio código, va a entonces va a mejorar el código que nosotros entregamos, pero también va a facilitar a ustedes, cuando entregan soluciones, que esas aplicaciones sean más seguras que nunca. Así que esto es un punto de avance que hemos tenido en este año y que vale la pena ser mencionado. Ahora, lo que hasta ahora hablábamos de análisis de código es el código generado. En realidad, el código que ustedes escriben en GeneXus es en una capa superior. Ustedes modelan en GeneXus, escriben código en una base de conocimiento GeneXus. Así que lo que tenemos es una nueva herramienta llamada Security Scanner que analiza ese código que ustedes mismos escriben y hace recomendaciones o encuentra potenciales vulnerabilidades en ese código que ustedes escribieron. Así que también dentro de GeneXus ahora tenemos análisis estático de código, lo puede correr un desarrollador y puede correr también en un proceso de DevOps automatizado para garantizar así una mejora continua de la seguridad de vuestra solución. Yendo ahora al módulo integrado de seguridad GAM, que viene integrado con GeneXus, hemos trabajado en diversos puntos. Primero, en autenticación de múltiples factores. En ese punto también nos hemos sumado a las iniciativas del mundo de reducir la cantidad de passwords que los usuarios tienen que recordar. Por eso agregamos el soporte al protocolo One Time Password también en GeneXus cuando ustedes utilizan GAM. Pero no solamente nuestros usuarios, las personas usan los sistemas hablan entre ellos. Ustedes hacen sistemas de misión crítica que a veces también están basados en microservicios. Y esos servicios se tienen que autenticar y autorizar entre ellos. Para eso también hemos agregado soporte a nuevos protocolos específicos para ello. Y después hemos agregado más soporte a más protocolos para la identificación y la autenticación con proveedores externos. En ese escenario en que ustedes no quieren grabar las passwords de sus usuarios, sino que quieren que terceras entidades se ocupen de la identidad de su aplicación. Hemos agregado el protocolo OpenID Connect y con esto completado la lista de protocolos necesarios para integrarse con los proveedores más importantes de todo el mundo de identidades. Y para profundizar sobre esto, también hemos dispuesto varias charlas que explican sobre las herramientas y también sobre los procesos de incluir más seguridad en vuestras aplicaciones. Yendo al lado de las arquitecturas que comentaba Gastón, desde GeneXus tenemos la flexibilidad para generar para cualquiera de estas arquitecturas. El foco este año fue en flexibilizar la evolución de esas arquitecturas. Hemos visto que a medida que evoluciona un sistema, ustedes lo van desarrollando incrementalmente, va creciendo en módulos, en lo que sea, va creciendo en funcionalidades ese sistema, pero a la par también tiene que avanzar en arquitecturas. Y hemos trabajado en facilitar esa evolución de arquitecturas, en soportar nuevas arquitecturas dentro de una misma solución que se está construyendo. Bueno, creo que lo que ha demostrado el 2020-2021 es que, como decía Gisela y Gustavo, tenemos que construir sistemas con gran agilidad y flexibilidad. Nosotros, el desafío del caso que planteaba Nicolás de vacunas, lo tuvimos que hacer con agilidad y con flexibilidad. ¿Por qué? Porque nos teníamos que integrar con la nube de gobierno existente, por tanto teníamos que integrarnos, teníamos que realmente dar
seguridad a todas las políticas de privacidad que teníamos, pero a su vez teníamos que exponernos al mundo, teníamos que exponernos a los usuarios con alta escalabilidad. Teníamos que, a su vez, también para lo que son los operadores, dar observabilidad a mi sistema, es decir, monitoreo, métricas y logging para que los desarrolladores ante cualquier problemática pudieran actuar. Y eso fue desplegado totalmente en forma automática en una nube híbrida de gobierno más una nube de Amazon. Realmente este tipo de cosas que parecen complejas con GeneXus, estamos en el camino de que sean realmente sencillas el modelado de todas estas cosas. Esperen que en el 2021 y en el 2022 sigamos desplegando modelado para este tipo de arquitecturas complejas. Si uno las mira, dice, bueno, todos estos desafíos los podamos cumplir perfectamente con GeneXus. Vamos a estar dando algunas charlas más de lo que implican hacer aplicaciones de misión crítica. Y yo en particular voy a spoilear un poquito de mi charla, porque cuando arranco y digo, bueno, cómo crear una aplicación de misión crítica, a lo que llego es al último de los pilares de esta charla hoy de la Keynote. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas esenciales cuando nos enfrentamos a estos desafíos de construir estos sistemas de misión crítica que tuvimos es la construcción de nuestros equipos. Ese es el mayor desafío que tenemos al construir una aplicación de misión crítica y dentro de ese equipo, cómo automatizar todo lo automatizable, todos los procesos para atacar el desafío de realmente ser eficientes, para atacar el desafío de poder entregarle software de calidad más y mejor, como hablaba Gisela, en forma automática día a día. Para eso necesitamos integración continua y para eso necesitamos cosas como un testing continuo. Nosotros no podemos salir a entregar un sistema de misión crítica sin antes pasar por varias fases de testing. Y en eso también en la plataforma GeneXus contamos con soluciones para este tipo de cosas. Sí, la comunidad GeneXus hoy cuenta con las herramientas para seguir todo el ciclo de vida de una solución. Ahora, hay dos herramientas que se destacan y en las que pusimos fuerte foco en este 2021. Primero, GeneXus Server, como la herramienta que contiene los repositorios, contiene el conocimiento, contiene la fuente de la verdad a partir de la cual se generan distintas líneas de desarrollo, a partir de la cual se generan distintas líneas de producción, de integración continua, de liberación continua, y que tiene entonces la fuente de ese trabajo que todos como equipo integramos. Ahora, todas esas líneas de producción generan código en cada momento en forma automática. Ahora ese código va evolucionando y por supuesto que para que evolucione tiene que ser testeable, tiene que ser testeado. Entonces, ahí entra GXTest, que permite modelar los tests y automatizar los tests en cada una de esas líneas. Con GXTest ustedes pueden modelar tests unitarios, pero también tests de interfaz de usuario, tanto web como mobile. Así que esas dos herramientas brindan las bases para la construcción de software con GeneXus y la evolución de ese software. Al respecto, vamos a tener charlas que nuevamente cuentan novedades sobre las herramientas, pero lo que tú comentabas sobre la cultura, sobre los equipos, de cómo hacer que estas herramientas realmente logren su máximo potencial en un equipo y como equipo podamos lograr los objetivos que nos trazamos. Nosotros, en particular, yendo de vuelta al caso del coronavirus, tanto para lo que fueron las aplicaciones nativas como para todo lo que es los backend de vacunas y para el backend del Plan Nacional Coronavirus, utilizamos claramente el tema de la construcción de los pipelines, la construcción de pipelines testeables, cada uno de ellos, para la liberación que decía Nicolás hoy temprano de las 20 entregas. Detrás de esas 20 entregas de aplicaciones nativas hay miles de entregas parciales en donde nosotros testeábamos y si pasaba el pipeline, digamos, de producción, poníamos una nueva versión de un backend o de algún servicio en producción. Fundamental para la construcción de aplicaciones de misión crítica realmente tener este tipo de herramientas que nos permitan evolucionar sin miedo, si se quiere, entre una versión y la siguiente. Pero nosotros,
además de todas estas cosas y en estos productos que están evolucionando continuamente y van a evolucionar y van a seguir evolucionando en el 2021, en el 2022, lo que trabajamos fuertemente fue en realmente lo que se llama nuestra plataforma web. Llevar el GeneXus a la web. ¿Por qué queremos llevar al GeneXus a la web? Bueno, por varios motivos. Uno, para que cualquiera pueda descubrir nuestra tecnología sin ningún tipo de fricción. Eso es algo que ya lo teníamos previamente. Pero ahora, en esto de construir aplicaciones de misión crítica, construir aplicaciones con mucha cantidad de perfiles, por ejemplo, un diseñador, no parece tener mucho sentido que el diseñador se tenga que bajar un ambiente de desarrollo para interoperar con las demás personas. Entonces, el import from Sketch lo podría hacer directamente de la plataforma web. Pero también los que analizan los procesos de negocio, los analistas de negocio, los analistas de procesos, tampoco tiene mucho sentido que se baje en un ambiente de desarrollo para lo que es el dibujo y para lo que es el análisis de los procesos de negocio que van a estar diseñando y luego implementando otras capas, otros roles. Y es así que el GeneXus Web hoy cuenta con el modelado de BPM directamente en la web. Y también podríamos pensar en algunas interfaces. Por ejemplo, también tenemos integrado en el GeneXus Web todo lo que son las interfaces conversacionales. Entonces, alguien que va a diseñar una interfaz conversacional en donde tiene que saber de algunas cosas que no son programación, sino que simplemente el diseño de un diálogo, de una conversación, bueno, lo puede hacer directamente en una plataforma web. Por tanto, esto es un elemento que vamos a seguir trabajando, está ya disponible para beta tester en genexus.com/betatester para entrar y empezar a explorar todo este mundo de GeneXus Web, que va a ser, digamos, un ambiente de desarrollo más para algunos perfiles. Y bueno, así hemos recorrido las 4 categorías, hemos recorrido los desafíos que significa hoy realmente llevar adelante un sistema de misión crítica, y el desafío realmente es la digitalización, y para lograr la digitalización necesitamos herramientas. Creemos que con Armin hemos mostrado que GeneXus está más preparado que nunca para atacar esta digitalización, pero no solo en lo que es la construcción del software, sino en lo que es la evolución del mismo. Creemos que GeneXus es la única herramienta hoy por hoy que permite hacer un future-proof software. Realmente con todo el equipo de GeneXus hemos trabajado fuertemente este mes para entregar el material y poder explicar más en profundidad esta afirmación que estoy diciendo de por qué estamos preparados para transformar digitalmente a las empresas. Tenemos cerca de 40 videos, 40 charlas que profundizan en las diferentes temáticas, en diferentes categorías que van a dar, digamos, una prueba realmente de que lo que estoy diciendo, de lo que estoy convencido, es una realidad al día de hoy. Muchas gracias y los dejo ahora para el cierre con Nicolás y con Brogan. Amigos, para finalizar, permítanme hacer 2 reflexiones. La primera está relacionada con nuestra misión. Nuestra misión de GeneXus en el mundo es muy clara. Nosotros estamos tratando de ayudar a los desarrolladores a poder desarrollar aplicaciones de misión crítica lo más rápidamente posible, con la mayor calidad posible. Así que una de las cosas que, como CEO de la compañía, siempre me preocupan es si estamos a la altura de las circunstancias, si estamos consiguiendo hacer eso. Nosotros, después de todo este año de la GeneXus 17, en el sentido de producto, yo me siento tranquilo. Estamos a la altura de las circunstancias. Tenemos el producto que los desarrolladores están necesitando. Sin embargo, eso no es suficiente, digamos. Para cumplir con nuestra misión, no solo tenemos que entregar lo que nosotros ya tenemos, lo que la gente necesita en este momento, sino que tenemos que ir pensando cuál es el siguiente paso, el futuro, lo que todavía los desarrolladores no saben que van a necesitar. Y en ese sentido hay 2 áreas que hemos estado concentrados, que hemos estado trabajando. La primera está relacionada con el tema de design. Como habló Gastón y Armin, es cada vez más importante el tema de multi-experience, cómo se diseñan las interacciones, cuán bonita es la aplicación. Bueno, todo eso, digamos, nosotros hemos ayudado con una serie de tecnologías, tenemos varias cosas que ya hablaron Gastón y Armin, va a haber charlas sobre eso, pero nosotros sentimos que eso no es suficiente.
que lo que hay que hacer es ayudar más todavía en la integración entre la comunidad de diseñadores y la comunidad GeneXus para poder hacer aplicaciones que tengan un diseño cada vez más fuerte. Para eso, lo que hemos decidido, y cuando desde el punto de vista tecnológico no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, es crear una compañía específica, se llama Unánimo Design, y esa es la compañía dentro de la comunidad GeneXus que estamos para ayudar a todos los que desarrollan con GeneXus poder tener diseños cada vez más sofisticados. La segunda parte era que, como yo les decía, no me gusta siempre tener en el producto algún componente que esté adelantado, que sea un producto un poquito más. Es decir, nadie nos está pidiendo super apps. Y de eso estoy hablando, eso es lo que me gusta tener. Cuando tenemos un componente que nadie nos está pidiendo, pero una vez que eso alguien lo tenga, van a pedir cada vez más. Sentimos que eso es una tremenda oportunidad. Como decía Gastón, es una idea que está aprobada en China y en mi opinión es demasiado buena para que solo quede en China. Nosotros tenemos la tecnología, es una tecnología única de poder hacer ese tipo de super app. Así que bueno, son de las cosas que me hacen sentir contento, me hacen sentir muy esperanzado respecto al futuro. Esa era la primera reflexión respecto a la misión de la compañía. La segunda era, digamos, un poco, que hablaba de Gisela, de la pospandemia, qué es lo que viene pospandemia y qué es lo que hay, digamos, y qué es lo que aprendí yo dentro de la pandemia. Y yo creo que desde el punto de vista técnico, lo que hemos visto a lo largo de la pandemia es enormes fracasos. Es decir, hemos visto en proyectos de software que terminaron muy mal. Y si uno analiza por qué terminaron mal, digamos, cuál es la causa raíz, muchas veces es como que hicieron todo lo posible los equipos para no programar. Es como que, de alguna manera, y dado aquella paradoja del software que le hablaba al comienzo del keynote, cada vez es tan difícil programar que la gente ha estado buscando formas de no programar. Y eso termina digamos, en situaciones catastróficas. Así que yo creo que si hay algo que nos da poder en la comunidad GeneXus en este momento es lo que fue el claim de un evento, que es The Power of Doing. Nosotros tenemos el poder de hacer software. Y eso es cada vez más valor. Esto que antes lo tenía todo el mundo es como que se ha ido perdiendo y nosotros tenemos ese valor. Al tener la comunidad GeneXus, la capacidad de tener el Power of Doing, vamos a poder ser capaces de hacer software que el resto de la gente le va a resultar cada vez más imposible. Eso creo que es la enorme oportunidad que tenemos en la pospandemia. Estamos probados, hemos hecho esas cosas, es el momento entonces de que la comunidad realice esa oportunidad. Para cerrar el evento quisiera invitar a Brogan Gonda. No es fácil hablar después de todo lo que he visto y oído, pero al mismo tiempo me emociona y fatalmente tiendo a hacer una comparación entre 32 años atrás, nuestro primer GeneXus, un producto sólido pero espartano, que hacía todo lo que ofrecía, pero ofrecía poco. Y el producto de hoy, imponente. Y no quiero ser redundante, pero me atrevería a resumir todo en unas pocas palabras. Misión crítica, y lo hemos logrado. Future Proofing, y lo hemos logrado. Y además, siempre tratando de darle a nuestros clientes todas las posibilidades para escoger. Entonces, no da para hablar más de lo que pasa hasta hoy. Ya se ha hablado mucho. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las necesidades del mercado?
post-pandemia. Enormes. ¿Hay alguna de esas necesidades que no podemos suplir? Yo creo que no. Pero si aparecen, de alguna manera, las resolveremos. Porque tenemos la tecnología. Tenemos a GeneXus. Tenemos un increíble equipo. Tenemos una red de distribuidores y partners importante. Pero sobre todo, porque tenemos una enorme comunidad, GeneXus, que más allá de que en estos 2 años ha visto dificultada su interacción con nosotros, está. Es una oportunidad para todos. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, cada uno sabe lo que él debe hacer. Pero lo fundamental es animarse. Y si nos animamos, lo conseguiremos. Conseguiremos un tremendo éxito en estos próximos años. Entonces, animémonos.